Buenas tardes. Continuamos con el curso de Introducción a la Electrónica Industrial. La unidad temática que vamos a tratar hoy es la de sensores y transductores. Para entender por qué vamos a hablar de sensores y transductores en esta materia, vamos a explicarlo a través de un diagrama en bloques. Lo que tenemos representado ahí en pantalla es un sistema de control genérico, un sistema de control de procesos tipo industrial genérico. A la derecha, arriba, podemos ver un bloque identificado como proceso, el cual representa el proceso a controlar. Este proceso puede ser un sistema térmico, un horno, la presión en una caldera, la velocidad de una línea de producción, el caudal de una cañería y un largo etcétera. Para controlar ese proceso necesitamos de un actuador, ¿sí? En el caso de un sistema térmico, el actuador será un elemento de calefacción, una resistencia calefactora, un mechero de gas. En el caso de un control de nivel será una electroválvula y así sucesivamente. Además, para poder controlar el proceso necesitamos conocer la variable de interés y para eso es necesario medirlo. Y aquí es donde aparece la necesidad de un sensor o transductor. Si por ejemplo estamos midiendo o queremos controlar la temperatura en un horno, necesitamos algo que convierta esa temperatura en una variable que podamos medir. Por eso fíjense que en este control de procesos identifiqué dos áreas, una en verde y otra en amarillo. La parte que está en verde, que representa la parte del control, donde tenemos la parte inteligente, o sea, lo que es el mecanismo de control, ya sea un circuito dedicado, una unidad de control programable, una computadora, etc. Una referencia, que será la referencia objetivo de nuestro proceso, supongamos calentar el horno a 500 grados, calentar el horno a 700 grados, regular el nivel del tanque a 5 metros o lo que fuera. Toda esa parte que está en verde maneja magnitudes eléctricas, ¿sí? O sea, dentro de esa región nos vamos a manejar con variables que se expresan en volts, en amperes, en ohms. Por otro lado, lo que está en amarillo puede estar en cualquier otra magnitud. Podría tener una magnitud eléctrica si estamos hablando de un control eléctrico. Pero si estamos hablando de un control de temperatura, ese proceso va a tener una entrada que es potencia y una salida que es temperatura. Tanta potencia aplico a la planta, tanta temperatura obtengo. Por lo tanto, vemos que hay diferentes tipos de unidades. Y hay que lograr una traducción, o para ser más preciso, una transducción, que nos lleve variables que estén en cualquier magnitud física a variables de tipo eléctrico. El control de procesos en general, ya lo vamos a ver en la próxima unidad, consta de tres partes principales, justamente la medición de la variable de interés, la determinación de la acción de control y, finalmente, la actuación sobre la planta. En este curso nos vamos a dedicar ahora en esta unidad a ver la parte de medición de variables de interés, todo lo que es sensado, y en la próxima unidad vamos a trabajar más sobre la parte de control y sobre el concepto completo del lazo. Para empezar este tema, vamos a hacer una introducción a algunos conceptos básicos de sensores. Una introducción a lo que es el vocabulario internacional de metrología esencial. En la literatura específica vamos a encontrar de que sensor y transductor a veces se usa en forma ambigua, se usa uno u otro, incluso a lo largo de este curso va a pasar. Pero si vamos a la definición de
el vocabulario internacional de metrología, hay diferencias sutiles entre lo que es un sensor y lo que es un transductor. El sensor, por definición, es el elemento del sistema de medida que está directamente afectado por el fenómeno a medir, ¿sí? Mientras que el transductor es el que hace la transformación de la magnitud física X, temperatura, presión, nivel, a una variable eléctrica. Un ejemplo bien gráfico, donde se diferencian ambas cosas, es en un sistema de medición de velocidad de viento, un anemómetro. En este caso, el sensor sería el arreglo de semiesferas que está en contacto con el viento, digamos que es el que recibe de lleno el impacto de la variable física, el viento, el aire que se desplaza, y hace girar un eje. El transductor en este caso sería un pequeño sensor magnético posiblemente u óptico que va contando las vueltas del eje. En este caso, sensor y transductor están claramente diferenciados dentro de la misma unidad. En otros casos no es tan claro. Por ejemplo, un viejo termómetro de mercurio, de los tradicionales termómetros de mercurio. Sensor y transductor son lo mismo. ¿Por qué? La parte que está en contacto con la temperatura a medir es la punta del termómetro donde está el mercurio. Pero a su vez, la transducción la hace el mismo mercurio al desplazarse por dentro del termómetro. Así que en este caso, sensor y transductor sería lo mismo. A veces, ya les digo, la definición estricta es difícil de aplicar en algunos sensores y puede ser un poco ambigua. Por eso es normal hablar de sensor o transductor independientemente. Bien, cuando hablamos de sensado, nos encontramos con una enorme cantidad de variables físicas a medir posibles. A los sensores los podemos clasificar de distintas maneras. Por un lado, a través de las magnitudes físicas que vamos a medir, que como ya les digo son muchas. Pueden ser desde las más tradicionales y comunes en la industria, temperatura, fuerza, desplazamiento, posición, presión, magnitudes eléctricas, medición del tiempo, nivel, caudal y un largo etcétera, humedad, radiación, aceleración, inclinación, etcétera. En este curso nos vamos a limitar a ver algunas cuestiones básicas de las más comunes, las que más fácilmente o más comúnmente se van a encontrar en una aplicación real en una industria. Podemos clasificar a los sensores a través del tipo de parámetro con el cual se mide la variable de interés. Hay sensores que son de tipo resistivo, inductivo, capacitivos, magnéticos, ópticos. Ya vamos a ver ejemplos de varios de ellos. También podemos clasificarlos por el tipo de señal de salida, si es analógico, si es digital o si es del tipo on-off. Analógico sería algo que es capaz de representar una variación de una variable física en forma continua. Digital estaríamos hablando de un sistema que está discretizado, que puede registrar variaciones discretas. Y sensores de tipo on-off son simplemente sensores de presencia-ausencia. Por ejemplo, una llave de corte que detecta, por ejemplo, que el nivel de una sustancia llegó a un punto en un tanque. No nos da una realimentación de posición, sino simplemente que alcanza un objetivo. Y por último, una clasificación mucho más básica que es la de sensores pasivos o activos, que vamos a ver ejemplos de ambos casos. Algunas definiciones generales que son válidas para cualquier tipo de sensor. Estos son, digamos, definiciones genéricas que valen no solo para sensores, sino para muchas otras áreas de la metrología, y que a veces no están bien definidas. Por ejemplo, cuando hablamos de sensores vamos a hablar de errores, porque siempre existe la posibilidad de un error en la medición por distintas razones, por el mismo error de inserción del sensor, por errores sistemáticos en la medición, por falta de calibración, etc. Error es básicamente la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero de una variable. Lo vamos a poder encontrar expresado en forma absoluta o porcentual. A partir del error podemos definir dos palabras que suelen prestarse a confusión.
exactitud y precisión. Es muy común usar ambas definiciones en forma ambigua, reemplazando una por otra, ¿sí? Pero no son lo mismo. Cuando hablamos de exactitud, hablamos de la diferencia entre el error verdadero y el valor medido. Un dispositivo, un sensor, es más exacto cuanto menor es el error respecto al valor verdadero. Mientras que la precisión se refiere a la capacidad de un instrumento de reproducir idénticas medidas en ensayos sucesivos dentro de una tolerancia dada. Para verlo con un ejemplo, uno de los ejemplos tradicionales, que lo tenemos representado abajo a la derecha, es el caso de los dos tiradores con dos rifles distintos. Tenemos un tirador que es bueno y otro que no, y tenemos dos rifles, uno que es bueno y otro que no. Cuando tenemos un tirador bueno con un rifle bueno, tenemos que todos los tiros pegan en el centro de la diana. Ahí podemos hablar de que el ensayo es preciso y exacto, porque la exactitud es elevada, todos los tiros pegan cerca del centro, y la precisión también, porque justamente no hay mucha dispersión, están todos cerca. En el caso del tirador bueno con el rifle malo, lo que tenemos es algo como se ve en el círculo de la derecha, ¿sí? Los tiros pegan lejos del centro de la diana porque el rifle está desviado, entonces comete error. Pero todos los tiros pegan en el mismo lugar. Quiere decir que la repetibilidad es la misma. Cuando tenemos el caso del tirador malo con el rifle bueno, tenemos el caso de la diana de abajo a la izquierda, donde los tiros pegan más o menos en el centro, pero con mucha dispersión. El rifle es bueno y tiene poco error porque está bien calibrado, pero como el tirador es malo, todos los tiros le salen distintos, entonces tiene cierta dispersión. Y por último, el caso del tirador malo con el rifle malo, en el cual no solo es inexacto, sino impreciso, las dos cosas. Ni siquiera pega cerca del centro de la diana y donde pega están todos los tiros dispersos. Bueno, lo mismo ahora, en vez de hablar de tiradores de diana y de rifles, hablemos de mediciones. Un sensor va a ser más exacto cuanto el valor que mide esté más cerca del valor real. Y va a ser más preciso cuando, ante sucesivas remediciones del mismo valor, dé siempre lo mismo. Otro parámetro que nos sirve para evaluar sensores es la sensibilidad. Y lo que nos da es básicamente la relación entre la variable de entrada o magnitud a medir y la de salida. Después aparece el concepto de resolución, mínima medición capaz de realizarse con un instrumento. La resolución en cualquier dispositivo analógico es en teoría infinita, está limitada más que nada por la intensidad de las señales y la presencia de ruido. Pero existen sensores que son de tipo discretos, donde no podemos obtener una resolución más elevada que la que ofrece el sensor. Supónganse un dispositivo de medición de velocidad de rotación compuesto por un disco ranurado, en el cual lo que hacemos con un sensor óptico es contar las ranuras que van pasando. El sensor solo puede detectar una ranura y la que sigue, pero entre medio no puede detectar nada, por lo tanto no tiene información de posición ni velocidad. Después aparece el concepto de estabilidad, que es la capacidad de un instrumento de mantener sus características de precisión y exactitud con mínimas derivas. Esto está relacionado con el envejecimiento del dispositivo, casi todos los sensores tienen una vida útil limitada. Y el concepto de error de inserción o de carga, que está relacionado con cómo la inserción del sensor en el medio a medir afecta la medición en sí. En algunos casos ese error es despreciable o insignificante, pero en otros podría no serlo tanto. Y eso
Posiblemente lo vamos a ir viendo más en detalle a través de los ejercicios de la práctica.